Hola, mi nombre es Juan Ortiz. Mis pronombres son he, him, his. Soy un consejero de medio tiempo en servicios terapéuticos universitarios en la Universidad CISA. Este video trata sobre un tema muy importante, los pensamientos y comportamientos suicidas. Antes de comenzar este video, quisiera tomar un tiempo para reconocer que es un tema muy sensible y puede provocar una reacción adversa. Y si en cualquier momento estás pasando por una crisis o estás teniendo pensamientos de quitarte la vida, por favor llama a UCS al 818-677-2366. Elige la opción número 3 para ser dirigido con un consejero 24 horas, 7 días a la semana. Si estás pasando o si estás en un riesgo inminente, por favor, ve a la sala de emergencias más cercana o llama al 911. Por último, si no estás pasando por una crisis y te gustaría ver a un consejero de UCS, por favor llama al mismo número 818-677-2366 y elige la opción número 1 para agendar una cita. Me gustaría comenzar este video con un breve extracto de un poema de Maggie Rollin que traduje. La mañana después de suicidarme, traté de no matar, pero no pude terminar lo que empecé. Creo que esto resume mucho lo que quiero expresar en este video. En tiempos difíciles, incluyendo a aquellos que estamos pasando con esta pandemia, movimientos de justicia social, aislamiento y otras dificultades, nos olvidamos de ver las pequeñas cosas en la vida que son hermosas y significantes. Durante esta pandemia, puedes estar sintiendo más ansiedad, más tristeza, miedo, frustración, enojo o sentimientos incluso de aislamiento hasta el punto de sentir o pensar que son abrumadores. Estas emociones o estas experiencias emocionales, psicológicas y físicas podrían conducirte a ideas suicidas. En otras palabras, los pensamientos suicidas pueden ser el resultado de sentir que nos enfrentamos a eventos devastadores de la vida y que en estos momentos difíciles o que estos momentos difíciles están aquí para quedarse. Permíteme decirte que los tiempos complicados cambian y una manera de cambiarlos es modificando nuestra perspectiva sobre ciertos acontecimientos de la vida. Como psicólogo, me siento honrado y también sorprendido por la resiliencia de las personas que conozco como clientes. Voy a enumerar algunas situaciones que pueden parecer abrumadoras. Puede ser que te identifiques con algunas de ellas, pero si no lo haces, solo recuerda que tenemos diferentes luchas y lo magnífico de cada individuo son sus historias y los caminos que todos elegimos. Durante esta pandemia, podemos temer que nosotros o un ser querido pueda enfermarse gravemente y no podemos ayudarlos. Incluso podemos haber tenido un ser querido enfermarse de COVID-19 o una enfermedad diferente y los hemos perdido. El aislamiento social puede ser particularmente difícil, especialmente si estamos confinados en un entorno complicado. Además, otras circunstancias podrían estar empeorando lo que las personas están pasando, como usar o abusar de alcohol o otras sustancias. Incluso tener otros trastornos de salud mental subyacentes, como puede ser la depresión, trastorno postraumático, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de déficit de atención u otros. Otros ejemplos que podrían estar más relacionados externamente pueden ser la pérdida de trabajo, dificultades financieras, trabajar en un entorno de alto riesgo o tener que mantener o tener un buen desempeño académico y muchas otras más. Quiero que sepas que siempre hay alguien que se preocupa por ti. E incluso en estos tiempos difíciles, tal vez no siempre los veamos. Es por eso que es importante notar señales de advertencia de suicidio y pedir ayuda.
Estos pueden incluir si tú los estás teniendo o sabes o sospechas que alguien que conoces lo está teniendo. Voy a enumerar algunos de ellos. Puede ser hablar de suicidio, como comentarios como ojalá estuviera muerto, o las cosas estarían mejor si no estuviera vivo. Comportamientos de aislamiento, como no responder mensajes de texto, correos, llamadas, incluso no estar en redes sociales. Esto puede ser complicado debido a las recomendaciones de quedarse en casa, pero los cambios en comportamiento de aislamiento, incluso cuando se quedan en casa, pueden ser importantes. Sentimientos de desesperanza, pensamientos abrumadores o preocupaciones de miedo, de muerte o suicidio. También participar en comportamientos autodestructivos como autolesionarse, conseguir cosas para quitarse la vida, regalar pertenencias personales o despedirte de la gente. Escribir cartas de suicidio también puede ser, o pensamientos que podrían estar relacionados con el suicidio en general. En UCS y otros centros de salud mental, nos enfocamos en ayudar a personas que están luchando con dificultades en sus vidas. Ofrecemos ayudas con tus problemas y ofrecemos apoyo durante estas crisis. Una respuesta a las crisis puede tener diferentes aspectos, pero todos siempre están enfocados en mantenerte a ti o a tu ser querido que está teniendo pensamientos de suicidarse a salvo. En el tratamiento de salud mental nos centramos en la importancia de la confidencialidad, porque uno de los pilares del cuidado de salud mental es un espacio seguro para hablar y encontrar opciones para los problemas de la vida. Y debido a que nuestra prioridad siempre va a ser el bienestar de nuestros clientes, hay algunas limitaciones a esta confidencialidad. Una de ellas es si tenemos sospechas de que te podrías lastimar seriamente o suicidarte. La razón de esto es para ayudarte en tus momentos más difíciles y proporcionar seguridad y el mejor tratamiento para tu bienestar. Hay múltiples estudios que demuestran que buscar ayuda y un tratamiento adecuado puede conducir a resultados muy positivos. Por último, me gustaría compartir un símbolo que se llama una loma. Este símbolo significa el camino que cada individuo ha recorrido y su transición en el mundo. El camino no es derecho ni perfecto. Incluso no tiene caminos correctos ni equivocados. Nuestros caminos en la vida siempre están llenos de tropiezos y lecciones que aprender. Terminaré con otra cita de Santa Marta que dice, y traducido a español, es: solo en estos momentos más oscuros que podemos descubrir la verdadera fuerza de la luz que brilla dentro de nosotros, que nunca, nunca puede ser atenuada. Una vez más quiero recordarte, si estás pasando por una crisis o teniendo pensamientos de quitarte la vida, por favor llama a UCS al 818-677-2366 y elige la opción número 3 para ser dirigido con un consejero 24 horas, 7 días a la semana. Y si estás en riesgo inminente, por favor ve a la sala de emergencias más cercana o llama al 911. Deseo todo lo mejor para el futuro. Gracias.